El CAUE es un indicador utilizado en evaluación y formulación de proyectos que convierte los flujos de caja del proyecto en una cuota fija o anualidad. CAUE significa costo anual uniforme equivalente y en algunas ocasiones también es conocido como CAE, costo anual equivalente, y en inglés es conocido como UAC, Equivalent Uniform Manual Cost. Miremos este ejemplo gráfico para que aprendan cómo funciona el CAUE. Aquí tenemos un proyecto conformado por 7 años. Tenemos el flujo inicial en el año 0 y luego tenemos egresos en el año 1 y 2, ingresos en el año 3 y 4 y egresos en los años 5, 6 y 7. Es decir que tenemos unos flujos de entrada de dinero y otros flujos de salida de dinero. Cuando calculamos el CAUE, lo que hacemos es tomar cada uno de estos flujos que están en el futuro y traerlos al tiempo presente, calculándole su correspondiente valor presente. Entonces tomamos el flujo 1 y le calculamos el valor presente. Al flujo 2 también le calculamos el valor presente. Al flujo 3 también. Y así lo seguimos haciendo con el flujo 4, 5, 6 y 7. Y de esa forma obtenemos el valor presente neto, o también conocido como VAN, valor actual neto, que es la suma del valor presente de todos esos flujos que están en el futuro. Ahora, lo que hace el CAUE es tomar este valor presente neto y convertirlo en una serie uniforme, o lo que se conoce también como una cuota fija o anualidad. Cada una de estas cuotas es lo que se conoce como CAUE. Por ese motivo se dice que el CAUE es la cuota fija o anualidad del valor presente neto, porque miren que el BPN lo amortizamos en 7 cuotas o anualidades de igual valor. Pero ahora nos surge una pregunta, y es ¿por qué convertir el valor presente neto en una cuota fija? ¿Qué se busca con hacer todo esto? ¿O qué se quiere lograr con hacer esto? El valor presente neto o valor neto actual revela el costo total o ganancia total de un proyecto o alternativa que tiene una duración específica o definida. Entonces miren la definición de que se hace énfasis en que se trata de un proyecto, un solo proyecto o alternativa. Por lo tanto, el valor presente neto no es un indicador apropiado para comparar proyectos o alternativas que tienen duraciones diferentes. En ese caso se debe calcular el CAUE, que es el indicador que vamos a aprender. Miremos estos 3 ejemplos. Tenemos 3 proyectos. El proyecto A, que tiene una duración de 10 años y un costo de 5 unidades monetarias. ¿Por qué costo? Porque miren que el BPN es negativo. Si fuera positivo, significaría que es una ganancia, pero como es negativo, se asume como si fuera un costo o una pérdida. Miren que este ejemplo lo empecé de una vez con costos. Esto lo hice para que empecemos a familiarizarnos con el manejo de números negativos, ya que el CAUE es muy utilizado especialmente para evaluación de proyectos que tienen más costos y gastos que ingresos. El proyecto B tiene una duración de 6 años y un costo de 4 unidades monetarias. Y el proyecto C tiene una duración de 5 años y un costo de 3 unidades monetarias. Como pueden ver, los 3 proyectos generan pérdida o costo, así lo indica el valor presente neto. Pero si tuviéramos que elegir alguno de ellos, seguramente la mayoría eligen el proyecto C, porque es el menos costoso, ya que tiene un costo de solo 3 unidades monetarias, o es el que menos pérdida genera. Sin embargo, no es correcto elegir de esa forma, ya que cada proyecto tiene una duración diferente en años, lo cual nos impide saber cuál es realmente el más costoso por tiempo. En cambio, si tomamos el valor presente neto del proyecto A y lo convertimos en 10 cuotas fijas o anualidades, y luego tomamos el valor presente neto del proyecto B y lo convertimos en 6 cuotas fijas o anualidades, y luego hacemos lo mismo con el proyecto C y lo convertimos en 5 cuotas fijas o anualidades, ahora sí podemos comparar estos proyectos, ya que tienen algo en común, y es que están divididos en años o cuotas anuales.
Cada una de estas cuotas es lo que se conoce como CAUE. Entonces, si tomamos estas tres cuotas, es decir, una cuota fija de cada proyecto, podremos conocer cuál es el costo por año de cada proyecto y de esa forma podemos tomar una decisión más acertada. En este caso, como se trata de costos, se debe elegir el proyecto o alternativa que tenga la cuota fija menos costosa o el CAUE menos costoso. Pero ahora nos surge una nueva pregunta y es ¿por qué se le da más relevancia al valor de una cuota fija o CAUE que al valor presente neto, que es considerado uno de los mejores indicadores en evaluación de proyectos? La respuesta es que el CAUE está basado en el supuesto de que cada proyecto o alternativa se seguirá renovando indefinidamente, es decir, que una vez finalice el proyecto, este se vuelve a renovar. Miremos esta explicación. Aquí tenemos los mismos tres proyectos que teníamos anteriormente: el proyecto A, proyecto B y proyecto C. El CAUE asume que estos proyectos se renovarán indefinidamente. Entonces, supongamos que vamos a analizar estos tres proyectos durante los próximos 30 años. Entonces, el CAUE asume que una vez finalice el proyecto A, este se renovará nuevamente por otros 10 años y luego se renovará nuevamente por otros 10 años y así de forma indefinida. Es decir, que en el lapso de 30 años se presentarán tres ciclos del proyecto A. Un ciclo es el inicio y final de un proyecto, es decir, que este es el primer ciclo, este es el segundo ciclo y este es el tercer ciclo. Como el proyecto A tiene un costo de 5 unidades monetarias y se renueva 3 veces en 30 años, entonces el costo total será de 15 unidades monetarias en 30 años, que se obtienen multiplicando el costo del proyecto por los 3 ciclos. Lo mismo sucede con el proyecto B. El CAUE asume que se seguirá renovando, entonces se renueva por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez y por quinta vez. Entonces se genera 5 veces en 30 años. Es decir, que son 5 ciclos en 30 años. Como el costo del proyecto B es de 4 unidades monetarias en 6 años, entonces el costo total es de 20 unidades monetarias en 30 años, que se obtienen multiplicando el costo del proyecto por los 5 ciclos. Con el proyecto C pasa exactamente lo mismo. El CAUE supone que se seguirá renovando, es decir, por segunda vez, tercera vez, cuarta vez, quinta vez, sexta vez y así indefinidamente. Y en estos 30 años tendrá 6 ciclos, o se renovará 6 veces. Como el costo del proyecto C es de 3 unidades monetarias, entonces el costo total será de 18 unidades monetarias, que se obtienen multiplicando el costo del proyecto por los 6 ciclos que ocurren durante los 30 años. Entonces miren esta situación. El proyecto A, que pensábamos que era el más costoso porque tenía un costo de 5 unidades monetarias, en el largo plazo, es decir, a 30 años, resulta siendo el menos costoso, ya que solo tiene un costo total de 15 unidades monetarias. Y el proyecto C, que habíamos elegido como el menos costoso porque tenía un costo o valor presente neto de 3 unidades monetarias, en el largo plazo, es decir, en 30 años, genera un costo total de 18 unidades monetarias. Es decir, que resulta siendo más costoso que el proyecto A. Obviamente en este ejemplo no estamos considerando la inflación a futuro, que puede hacer que los precios y los costos aumenten, pero de considerarse la inflación afectaría por igual a los 3 proyectos. Entonces, como el valor presente neto resulta siendo un indicador errático al momento de comparar proyectos que tienen diferentes duraciones, por ese motivo, con ese mismo valor presente neto, se calcula la cuota fija conocida como CAUE, porque teniendo el costo por año o CAUE, ya no tenemos que preocuparnos por la cantidad de tiempo o años que pueda durar ese proyecto a largo plazo. Entonces, finalmente, para resumir esta parte,
El valor presente neto o valor neto actual no se debe utilizar como criterio de decisión cuando los proyectos o alternativas a elegir tienen duraciones distintas o cuando se presume que los proyectos o alternativas se renovarán indefinidamente, es decir, proyectos cíclicos. Ahora, conociendo cuándo no se debe utilizar el valor presente neto, por simple lógica, ya podemos deducir cuándo se debe utilizar el CAUE. El CAUE se debe utilizar cuando los proyectos o alternativas a elegir tienen duraciones distintas, o cuando se presume que los proyectos o alternativas se renovarán indefinidamente, es decir, que son proyectos cíclicos. Entonces, como pueden ver, el CAUE se debe utilizar exactamente en los mismos casos donde no se debe utilizar el valor presente neto. Así de simple. Y conociendo cuándo se debe utilizar el CAUE, ya podemos deducir para qué sirve el CAUE. El CAUE sirve para evaluar proyectos o alternativas que tengan duraciones distintas. Por ejemplo, la compra de maquinaria o activos, para elegir entre máquinas que tengan una vida útil diferente o activos que a pesar de que llegan al final de su vida útil, se deben volver a comprar para que la empresa pueda seguir funcionando normalmente. El CAUE no solamente aplica para evaluar proyectos o alternativas que tengan que ver con activos o compra de activos, sino que también se puede utilizar para escoger entre varias alternativas de servicios. Por ejemplo, al contratar el servicio de tecnología o telecomunicaciones, podemos evaluar si nos conviene más un plan mensual, un plan anual o un plan a 4 años. Con el CAUE podemos elegir el menos costoso. Y como dijimos anteriormente, se puede utilizar el CAUE siempre que se necesite elegir entre proyectos o alternativas que tengan diferente duración. ¿Cómo se interpreta el CAUE? Cuando el CAUE es mayor a 0, esto quiere decir que el proyecto es viable, y en este caso se debe elegir el proyecto que tenga el CAUE más alto o más positivo. Ahora, algo importante, cuando el CAUE es positivo, quiere decir que el proyecto no está generando un costo, sino una ganancia. Por lo tanto, a ese resultado no es apropiado llamarle CAUE, porque no es un costo. Lo apropiado es llamarle BAUE, que significa beneficio anual uniforme equivalente. Cuando el CAUE es menor que 0, esto quiere decir que el proyecto es inviable. En este caso se debe elegir el proyecto o alternativa que tenga el CAUE menos costoso o el CAUE menos negativo. En este video aprendimos la parte teórica y fundamental acerca del CAUE. En el siguiente video vamos a adentrarnos en la parte práctica. Vamos a desarrollar un ejercicio completo donde aprenderás a calcular el CAUE. Entonces los espero en el siguiente video.